Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a hablar un minuto, una introducción, antes de cederle la palabra a Agustina y a Sebastián, sobre un posgrado en Economía Institucional y Ciencias Políticas, que bien se podría comprender como una continuidad de este curso sobre lo esencial del liberalismo. Hay una página web que les voy a compartir, primero en el chat les voy a dejar el link por si lo quieren ver, porque realmente ahí está toda la información del posgrado y hay un lugar para que puedan hacer consultas, que resume la información básica. Primero, cuando inicia, que es en marzo de 2024. La modalidad es virtual sincrónico. Esto quiere decir que, al igual que ahora, nos conectamos en tiempo real y dictamos una clase de 19 a 22 horas, 3 veces por semana, y el curso dura 9 meses, el posgrado dura 9 meses. Son 17 seminarios los que va a comprender el posgrado. Acá hay una introducción que luego pueden leer. Yo igualmente ahora les voy a hacer una introducción de este tema. Está la información del plan de estudios, que comprende las materias, y aquí están las fotos y la información básica, un currículum resumido de cada uno de los miembros del cuerpo docente, muchos de los cuales ustedes conocieron en este curso sobre el liberalismo. Aquí, por ejemplo, en este desplegable pueden ver cómo se compone el primer trimestre, con materias de pensamiento económico que dictamos junto a Nicolás Kachanowski, pensamiento político 1, que la dicta Enrique Aguilar, análisis económico Alberto Venegas Lynch hijo, historia económica con el doctor Alejandro Gómez. El segundo trimestre, un curso de Public Choice de Jorge Streb, Law and Economics con Martín Krause, Pensamiento Político 2 con Enrique Aguilar, Ciencia Política Contemporánea con Gabriel Zanotti, Economía de la Regulación con Edgardo Zablowski, Teoría de la Acción Empresarial con Juan Sebastián Landoni, con quien van a cursar hoy, La Escuela Escocesa con Walter Castro, Políticas Públicas ya en el tercer trimestre con Mauricio Vázquez, Filosofía Económica de Mises y Hayek con Gabriel Zanotti, Filosofía de las Ciencias y Epistemología de la Economía con Agustina Borela, Política Económica con Pablo Guido, Análisis Institucional con Constanza Massina y Análisis Político Internacional con Civil Rhodes. Ahí tienen la mención de cada uno de los miembros del cuerpo docente y aquí en estos desplegables también van a poder ver el currículum de cada uno de los profesores. Por ejemplo, acá, si cliquean sobre Constanza Massina, pueden ver un poco más de información sobre ella. Bueno, ¿de qué trata este posgrado? Eh, es un posgrado que incluye a la escuela austríaca, pero es más amplio. Incluye lo que Peter Bethke denomina el Mainline Economics, que es una manera de comprender la economía bastante diferente a la tradicional. A veces decimos es la otra biblioteca, la que no enseñan en las universidades tradicionalmente, y por eso incluimos estos cursos por ejemplo, la escuela austríaca, hay un curso de Zanotti sobre la economía de Mises y Hayek, o el Public Choice, la escuela de la elección pública, con el curso de Jorge Streb para focalizar en las ideas de James Buchanan, Gordon Tullock, Jeffrey Brennan y otros. Hay un curso de Law and Economics que hace referencia a las ideas de Ronald Coase y otros, que lo dicta Martin Krause. Hay un curso de la Escuela Escocesa que lo dicta Walter Castro. Bueno, el cuerpo docente ya lo conocen. Creo que una de las grandes virtudes de este plan de estudios o de este programa, de este posgrado, es que es un posgrado dictado casi completamente por doctores. Son todos doctores que llevan décadas de investigación, de docencia, que han dedicado muchos años a estudiar estas ideas que estamos enseñando en el posgrado. Por eso creo que tenerlos a todos juntos en un lugar y poder recibir en 9 meses toda esta información, toda esta bibliografía y estos cursos, creo que es importante para la formación. Eh, bueno, la verdad que el cuerpo de alumnos es bastante variado. No es un posgrado para economistas, a diferencia de la maestría en economía que ofrece UCEMA, que es bien focalizada para economistas y que habla un lenguaje más modelizado matemáticamente, gráficamente y demás. Nosotros aquí, algo parecido a lo que están viendo en este curso sobre lo esencial del liberalismo, hablamos de ideas,
hablamos de filosofía, hablamos de derecho, hablamos de historia, hablamos de ciencia política, eventualmente podemos hablar de antropología, de psicología, etcétera, también de economía y de la interdisciplina entre la economía y las otras disciplinas sociales, y creo que eso es lo más característico de este posgrado y la razón por la cual tenemos tanto interés. Bueno, las inscripciones están abiertas desde hace ya un mes, más o menos. Ya hemos cubierto el cupo mínimo para que el programa arranque, que va, o sea, ya hay más de 20 inscriptos y el posgrado va a arrancar en marzo. Y bueno, estamos inscribiendo, sé que hay un descuento para inscripción temprana durante el año 2023, con lo cual les recomiendo consultar si les interesa para aprovechar esos descuentos en la matrícula o en el programa. Y cualquier duda, ahí en el link que les dejé, pueden encontrar un recuadro donde van a encontrar información para consultar con el departamento de admisiones. Y si quieren, pueden tener una reunión conmigo, que estoy dirigiendo el programa, el posgrado, para que charlemos y atendamos las consultas concretas que tengan. Bueno, era eso solamente. Le robo estos minutos, perdón, a Sebastián. Los dejo en buenas manos con Agustín y con Sebastián. Y gracias por la atención. Y bueno, espero verlos por ahí. Hasta luego. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Adrián. A ustedes. Bueno, buenas tardes. Soy Agustina Borela. Hoy en este curso sobre lo esencial del liberalismo tenemos el honor de contar con Sebastián Landoni, que va a hablar sobre el factor empresarial en las economías de mercado. Sebastián Landoni es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Economía de SEADE, máster en Economía y Administración de SEADE. Es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario de la Universidad Católica Argentina, en la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, en Tulane University, en la Universidad Nacional de Rosario, en la UMA de Madrid, en Swiss Management Center de Suiza y Corporate Training de Argentina. Es codirector de la maestría en Economía en la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, junto al Instituto OMA de Madrid, España. Fue director de la maestría en Economía de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Es investigador de la UFM y fue investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina de Rosario. Publicó los libros Empresario Institucional y Pagan los Pobres, consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y malas intenciones, en coautoría con Luciano Villegas. Y cuenta también con numerosos artículos en su especialidad. Sebastián, te escuchamos. Gracias, muchas gracias, Agustina. Qué amable. Y buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos desde Rosario, Argentina, y poder hablar de uno de los tópicos más interesantes que tiene la microeconomía, pero que hoy me han convocado para pensarlo en torno o en relación con la filosofía de la libertad, para hablar en los términos de Adrián y de Agustina. Eh, Quizás lo más importante que tengamos que decir al respecto a la hora de explicar el factor empresarial en las economías de mercado, como dice la convocatoria a la reunión de hoy, eh, tenga que ver con explicar por qué ha pasado lo que ustedes ven en pantalla. Lo que ustedes ven en pantalla es un poco un resumen malo de lo que los economistas denominan crecimiento y desarrollo. Tendríamos que agregar algún, no sé, algún gráfico sobre crecimiento del Producto Bruto per cápita, crecimiento de la población total, ¿no? Lo que pasó los últimos 200 años con la población es muy llamativo, ¿no? Eh, Pensar que la extrema pobreza disminuyó no solamente en términos absolutos, sino también relativos, o no solamente en términos relativos, sino también absolutos. Hay menos pobres extremos hoy que hace 200 años. Eh, Ahí ustedes lo pueden ver en el gráfico que ilustra la extrema pobreza arriba a la izquierda. Eh,
Pero no solamente podemos pensar lo que sucedió con la educación básica, la escolaridad, eh, bueno, los grandes avances que hubo en la medicina. eh, Podemos pensar un conjunto de indicadores de desarrollo, no sé, camas de hospital cada 1000 habitantes, los medios de transporte, el consumo de agua potable, de energía, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué quiero decir? Los indicadores de desarrollo económico y humano, ¿no? Eh, Sobreabundan. Son muchísimos más que este poquito, eh, que es una forma, eh, si se quiere, incorrecta de aproximarse al problema del desarrollo. Quizás el tópico de la función empresarial sea mucho más apropiado. ¿Por qué? Porque nos va a dar una de las causas fundamentales de esto. Digo una de las causas porque intentando aproximarnos a un fenómeno tan complejo, las causas son muchas y sus vínculos son también complejos, ¿no? Así que hoy nos vamos a acercar a la función empresarial en un contexto de instituciones de economía de mercado. ¿Qué significa eso del factor empresarial en la economía de mercado, como denomina USEMA la presentación del día de hoy? Bueno, ¿qué hace el empresario en el contexto de las reglas de la economía de mercado? El derecho de propiedad legítimo, legítimo, habría que repetir esto en un loop, legítimo, legítimo, el derecho de propiedad legítimo, bueno, y la competencia o la igualdad ante la ley, ¿no? Para ir pensando desde este momento una definición de competencia en la tradición del rule of law, algo así como competencia es igualdad ante la ley y monopolio es desigualdad ante la ley. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, pensar a la función empresarial en el entorno de una sociedad gobernada apropiadamente, a well-governed society, diría Adam Smith. eh, y esto significa ni más ni menos que el respeto y la protección de lo que el propio Smith denominaría las 3P de la justicia, ¿no? Person, Property and Promise, algo así como el respeto a la vida, la propiedad y los contratos. Eh, si ustedes quieren, no solamente desde el punto de vista formal, que la Constitución Nacional, que el Código Civil, que el Código Penal, que todas las reglas formales escritas, codificadas, se orienten al respeto de estas P, eh, sino que además, quizás lo más importante, diría Adam Smith, ¿no? Que nuestro sentimiento de justicia se oriente hacia este respeto. Quizás, bueno, por algo, uy, no tengo acá cerca el libro de David Rose, Why Culture Matter Most, ¿no? ¿Por qué la cultura es lo más importante? Será la traducción. Que es un libro que empecé a leer hace una semana. Y ¿qué es lo que pretende ahí establecer? Bueno, que estas sociedades, las que podemos denominar las sociedades libres o abiertas, eh, funcionan cuando se respetan estas reglas. ¿Por qué es importante entender la función empresarial en ese contexto? Bueno, porque nos puede dar la, la aproximación o la forma de entender un orden descentralizado, emergente, que lejos de ser un caos, es algo que funciona más o menos adecuadamente en el sentido de la eficiencia. Empiezan las palabras técnicas. Ustedes me dicen, uy, ya vamos a hablar de cosas difíciles. De ninguna manera. Cuando nos referimos a la eficiencia aquí, no hacemos referencia a una cuestión ingenieril, mecanicista. Nos referimos a usar los recursos disponibles por las personas en la sociedad de modo tal que se satisfagan la mayor cantidad de necesidades según el orden de urgencia de cada una de las personas que componen la sociedad. Y bueno, y de este modo maximizar el bienestar. Acá habría que aclarar, como hacen muchos autores en la tradición liberal clásica, que no estamos hablando de hamburguesas y de cortes de cabello sofisticados solamente. No estamos hablando solamente de bienestar material, o sea, también estamos pensando en la posibilidad de la eficiencia
en relación al florecimiento humano, ¿no? Al progreso humano, no sé cómo mencionarlo. Eh, Ustedes dicen, ¿qué es lo más complejo de entender en economía? Bueno, quizás el orden emergente, ¿no? El proceso autorregulatorio. ¿Cómo diablos personas con diferentes creencias, expectativas, preferencias, valoraciones, recursos, capacidades transformadoras, capacidades técnicas, ¿no? ¿Cómo personas tan diferentes eh, pueden dar lugar a un orden emergente cooperando entre sí, cooperando entre esas personas, cuando en realidad la inmensa mayoría de esas personas se ignoran mutuamente? Son anónimas unas a otras, ¿no? Quizá esto fue lo que maravilló al padre de la economía, ¿no? Adam Smith, que, lo hizo llamar a este proceso eh, Great Society. Lo escribió con G y S mayúscula siempre que hizo referencia a esta expresión, ¿no? ¿Qué es la gran sociedad? Bueno, la sociedad donde cooperan personas que se ignoran mutuamente, y una aclaración hace el pensador escocés. Muchas veces si se conocieran no cooperarían. Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué es importante la función empresarial? Porque la función empresarial tiene que ver con hacer compatibles los planes interindividuales. No quiero hablar en términos sofisticados. Lo único que quiero decir es que los empresarios van a ser esenciales en este proceso para que las personas que se ignoran mutuamente y que continuarán ignorándose mutuamente hagan de sus planes una cooperación posible, una cooperación realizable. Eh, Ustedes dicen, ¿le estoy dando demasiada importancia a la función empresarial? No, por eso mencioné primero las reglas, por eso mencioné primero el sentimiento de justicia, bueno, por eso mencionamos eh, algunos principios fundacionales antes de- de desarrollar esta idea. ¿Podemos entender a la función empresarial como la fuerza motriz del proceso de mercado, como explica Ludwig von Mises? Sí, ¿por qué no? Eh, Ahora, ¿la función empresarial en qué contexto? Bueno, en el contexto de la competencia, entendida como ausencia de barreras legales, ausencia de trabas burocráticas, eh, al ingreso y a la salida de potenciales competidores. Ok, tres grandes perspectivas para estudiar la empresarialidad: una ocupacional, la del típico soy empleado en relación de dependencia o no, esa es la perspectiva esta; la estructural, muy, muy tradicional en la CEPAL, entre nosotros latinoamericanos, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ¿no? El empresario del startup o de la pequeña firma, eh, bueno, en relación con empresas de distinto tamaño también, estructural, pero a nosotros nos interesa esta, ¿no? ¿Cuál es la función del empresario en la economía de mercado? El autor que distingue estas perspectivas es Peter Klein, el profesor ahí de Universidad de Missouri que ustedes ven abajo a la derecha. Podríamos agregarle al profesor Klein, bueno, quizás haya alguna perspectiva antropológica que no aparece acá y que ha sido estudiada, ¿no? en- en teoría de la función empresarial. Eh, bueno, y otras perspectivas que alguno de ustedes puede imaginarse. Pero miren lo complejo que es el estudio de la empresarialidad. Yo dejo esta placa y la paso. Cada uno de estos tópicos que distinguen actitudes distintivas del emprendedor tiene colecciones de artículos, por no decir colecciones de revistas, eh, para pensar lo difícil que es dedicarse a la investigación de este tópico. Ustedes me dicen, eh, ¿vos a qué te dedicas? Y yo me dedico a estudiar la empresarialidad, y de todo esto que estudio, y yo creo que estudio, no sé, un poquito de esto y alguito más de los otros, ¿no? Y podríamos seguir escribiendo empatía, no sé, un montón de ideas que aparecen todo el tiempo en torno a la empresarialidad. Eh, ¿Por qué es importante el empresario? Bueno,
Porque en una economía donde no hay empresarios y las decisiones de la asignación de recursos son decisiones concentradas en un poder concentrado, permítanme la redundancia, ¿qué es lo que se verifica? Grandes excesos y grandes defectos. Eh, en la ex Unión Soviética y en sus países componentes, y hoy en Venezuela, en Corea del Norte, falta papel higiénico, faltan medicinas, carne, no sé, pasta dental. eh, pero cuidado, cuidado que no es solamente defectos, también sobran maquinarias de algún tipo, petroleras en Venezuela, eh, bueno, milicias militares en Corea del Norte, orquestas, ¿no? Son famosas y son buenas orquestas juveniles ahí en Venezuela y en la ex Unión Soviética. Grandes excesos y grandes defectos. O sea, ustedes piensen que hay una teoría que sostiene que la ex Unión Soviética, entre las causas principales del colapso económico está la ausencia de plomeros para resolver problemas de cañerías de estufas. En un país donde hace 30 grados bajo cero se rompe la estufa y uno se muere. Entonces, muchas personas terminaban hacinadas en la casa del tío, el hermano, el amigo, al que le funcionaba la estufa, ¿no? Eh, y ustedes dicen, bueno, pero en, no sé, en la República Democrática Alemana, paradójicamente democrática, ¿no? La Alemania comunista, eh, está bien, faltaban plomeros y frijoles y arroz, pero sobraban nadadores olímpicos, licenciados en ajedrez e ingenieros nucleares. Ok, pero ¿cuál es el problema? El problema es que el público no demanda tanto de uno y sí demanda de aquello que hay faltante. Por eso el problema de ineficiencia económica que se traduce en malestar social, ¿no? Eh, por eso, ¿qué es lo que vamos a revisar en lo que sigue? Eh, Me tengo que apurar porque Agustina me dijo que tengo 30 minutos, 40 minutos para hablar. Eh, Tengo el cronómetro acá cerquita. Eh, bueno, lo que vamos a tratar de pensar es cómo los empresarios descentralizadamente resuelven el problema de esos excesos y defectos. Yo diría amortiguan el problema, ¿no? Cuidado acá con las palabras. ¿Resuelven perfectamente? De ninguna manera. El proceso de mercado empresarial y competitivo, ¿es una panacea? ¿Es una utopía? De ninguna manera. O sea, lo que hacemos es pensar cómo la interacción humana tiende a resolver el problema bajo determinadas reglas. Eh, por eso, cuidado con el uso de las palabras. Me estoy llamando la atención a mí mismo que dije que resolvían el problema. Vamos a ver a continuación, quizás este es el enunciado del día, que los empresarios, siguiendo los precios de mercado, ¿no? tienden a llevar los recursos hacia la producción de los bienes más demandados por el público. Eh, Aquí hay que hacer un paréntesis. Esos bienes más demandados por el público pueden ser medicinas, papel higiénico y carne, pero también pueden ser cocaína, armas y, no sé, personas también, ¿no? Horrible la trata de personas. Eh, por eso, siempre aquí tener en consideración presente todo el tiempo aquello del sentimiento de justicia, ¿no? De las 3P de Adam Smith. Ok, ¿a dónde vamos a involucrar al empresario técnicamente? El empresario oficia entre los mercados donde compra, los economistas decimos demanda o compra, o paga, si ustedes quieren, los mercados donde paga el empresario, mercados de bienes y servicios de producción, trabajo, tierra y capital, decimos, honrando a los economistas clásicos, pero también en los mercados de capitales, ¿no? Donde pagan tasas de interés, y los mercados donde cobran los empresarios, los mercados donde los empresarios ofrecen o venden, estoy incómodo, o cobran, ¿no? Eh, que pueden ser mercados de bienes y servicios de consumo final
o de producción. Acá tengo que hacer un pequeño parate. Una economía de mercado de alta intensidad de capital, una economía de mercado que lleva quizás décadas o siglos, no sé, 2 siglos en el caso de los países más avanzados del planeta, ¿qué característica tiene en torno a esto que ustedes ven acá abajo, a los mercados de bienes y servicios de consumo y de producción? La cadena de valor es tan larga que un empresario produce para otro empresario, que produce para otro empresario, que produce para otro empresario, puntos suspensivos. Que finalmente produce para un empresario que produce 50 millones de remeras, 1.000 millones de clavos, 500 millones, no sé, de aspirinas, de medicamentos. Eh, ¿Qué característica adquiere esta economía? Bueno, cuanto mayor es la intensidad de capital, mayor es la producción de bienes y servicios de consumo final, ¿no? Para la satisfacción de las necesidades finales. A ver, ¿qué es esto de la empresarialidad en la economía de mercado? Blas cobraría 40, no sé, unidades monetarias por 1 kilogramo de pollo. Ariel pagaría 100. ¿Cuál es el problema? Blas vive en la provincia de La Pampa, como Adrián Rabier, y Ariel vive en la provincia de Corrientes, y se ignoran mutuamente. Resulta que habría un negocio entre ambos, podrían pactar entre 40 y 100 y beneficiarse mutuamente, cumpliendo el teorema fundamental del intercambio, esto de que entregamos cosas que valoramos menos y recibimos cosas que valoramos más. Bueno, sin embargo se ignoran y no pueden cooperar entre sí. Para eso necesitamos personas atentas, criteriosas, eh, atentas a las oportunidades que brindan los mercados, eh, criteriosas para enfrentar la incertidumbre, ¿no? Estoy tratando de traducir a la carrera alertness y judgment. Eh, Rita, ¿qué es? Rita es una emprendedora que puede eh, pagarle, no sé, 50 a Blas, cobrarle 90 a Ariel y obtener un beneficio. ¿Qué error cometeríamos si nos concentramos en eh, el beneficio pi 90 menos 50? Podría ser 90 menos 50 el beneficio unitario multiplicado por la cantidad de kilogramos de pollo que le compre a Blas y le venda a Ariel, el beneficio total. ¿Por qué es un error concentrarse en el beneficio de Rita? ¿Está mal decir que obtuvo un beneficio? No. Pero quizás lo más interesante sea la coordinación entre anónimos, ¿no? Anónimos previamente y a posteriori, porque lo más probable es que Blas y Ariel se ignoren hasta el fin de sus días. Como nos ignoramos nosotros con el que produjo el teclado y la pantalla y los periféricos adicionales que tengo acá alrededor, la webcam, el mouse, etcétera, etcétera, como nos ignoramos con el que produjo la silla donde estamos sentados, los lentes que llevamos puestos, como nos ignoramos con los que produjeron eh, los pigmentos y los tejidos y las maquinarias para producir la ropa que llevamos puesta. O sea, y como ignoramos al que produjo el edificio donde estamos en el momento actual. Digo, eh, quizás lo más atractivo de los Rita de este mundo sea que permiten un, habilitan un escenario de cooperación social, ¿no? Donde, permítanme una etimología incorrecta pero atractiva. ¿Cómo podríamos traducir coordinación? Ordenamiento en común, ¿no? Ordenamiento entre personas que tienen planes muchas veces contradictorios. Unos quieren comprar, otros quieren vender, a unos les gustan unas cosas, a otros otras. eh, ¿Y qué hacen los Rita de este mundo? Bueno, permiten la compatibilidad interindividual de planes, como hubiesen dicho los economistas de principios del siglo XX. Hayek, por ejemplo, en algún momento expresa esto de este modo. Ustedes dicen, bueno, pero Rita solamente
eh, permite esta cooperación también con Ana, que le brinda un seguro, a la que le compra un seguro, y con Luis, a la que le contrata el flete. O sea, Rita no solamente permite la coordinación entre Blas y Ariel, sino que también observen, observen bueno, una cooperación de planes entre distintos proveedores y distintos clientes. Este es el empresario que en economías eh, decimos arbitra, ¿no? Compra y vende, compra un precio y vende eh, finalmente a un precio que pretende que sea mayor. Cuidado con esto, ¿no? Porque Rita puede comprar a 40 y cuando llega Blas, o Blas quebró y no puede pagar, o Blas rompe el contrato porque consiguió y paga el costo judicial de romper el contrato, porque tenemos buena justicia en el modelo. eh, Digo, Rita asume una incertidumbre que la puede llevar a obtener pérdidas en lugar de ganancias. Ahora, las pérdidas y las ganancias, las dos cumplen una función social clave en el proceso económico del mercado, que es guiar la asignación de recursos en el sentido de las valoraciones de los clientes, que es donde hay ganancias, ¿no? Y sacar los recursos de los sectores donde hay pérdidas, que es donde los consumidores están diciendo basta de producir ahí, ¿no? Eh, Cuidado con esto de arbitra, ¿no? Porque en finanzas solemos decir que el mercado se arbitra. Permítanme compartir esta placa. El mercado se arbitra cuando. Eh, Vean arriba, por favor. Ingresos y costos son los componentes de los beneficios. Los ingresos los calculamos haciendo precio de venta por cantidad. En la fila 3 sería 70%, 7.000. Y los costos, precio de los factores por cantidad de factores, sería una sumatoria muy larga. Yo la reduje a dos columnas para simplificarlo, pero acá habría que sumar precio de la hora hombre por cantidad de horas hombre, precio de la hora máquina por cantidad de horas máquina, precio de la materia prima por tonelada de materia prima, etcétera, etcétera. Bueno, una suma extensa, ¿no? Eh, entonces ustedes dicen 70 por 10, 7.000, 10 por 100 es 1.000, 7.000 menos 1.000, 6.000. Este beneficio es el que suele atraer competidores en una economía abierta, desregulada, en una economía de mercado, ¿no? Con las 3 P de la justicia. eh, ¿Qué es lo que sucede? Ingresan competidores. Ingresan competidores que demandan, que demandan recursos, hacen subir los precios de los recursos, ¿no? Eh, Hacen subir los costos, que es lo que ustedes están viendo en la fila 4. Pero además, no solamente esto, no solamente, no solamente pasa el alza de precios de los recursos, además, miren lo que pasa. eh, bajan los precios de venta, bajan los precios de venta de los productos que venden los empresarios, con lo cual la competencia en los mercados opera de un modo que a los empresarios les resulta antipático. ¿Qué es lo que les resulta antipático? Les quita los beneficios, ¿no? Por eso el pensador escocés Adam Smith desconfía un poco de los empresarios, ¿no? Que Smith se pregunta, ¿qué valora un empresario? ¿La competencia o el monopolio? O sea, si usted le pregunta a un empresario, ¿qué preferís? ¿Competidores que te arruinen los negocios y que te impidan ir de vacaciones tranquilo porque te tenés que quedar a pensar una innovación para romper la ley más dura de los mercados que dice los negocios dejarán de serlo si existe competencia, los negocios dejarán de serlo? Entonces, Smith dice, un empresario va a preferir el monopolio, por eso
¿no? Cuidado con recibirlos en las oficinas públicas, se plantea Adam Smith. ¿Qué hace la competencia? Disminuye los beneficios. Ustedes ven 6.000 en la fila 3, 2.000 en la fila 2. Y si el proceso continúa, el beneficio puede hacerse nulo porque siguen subiendo los costos y siguen cayendo los precios de venta, y puede hacerse negativo, ¿no? Y finalmente el empresario tendrá que dejar el negocio, tendrá que dejar la actividad económica, salvo que introduzca una innovación, como decíamos hace instantes, ¿no? O sea, una innovación en productos podría permitirle producir, no sé, eh, el triple al empresario, eh, y partiendo de la última fila de la primera tabla, la fila 6, podríamos ver que, bueno, con el precio de 30 y el precio de venta de 30 y el precio de los factores de 50, este empresario todavía es viable, ¿no? O sea, gracias a la innovación. Eh, bueno, o podría eh, disminuir la cantidad de factores utilizadas para producir lo mismo, la fila 12 que ustedes ven ahí, o podría una combinación de ambas, que sería lo mejor, producir más con menos recursos. Bueno, lo que le permitiría aumentar aún más eh, los beneficios. O innovar en el producto final, ¿no? Un producto distinto, novedoso, eh, o finalmente una innovación en recursos, conseguir recursos más baratos, una fuente de mano de obra más barata, una fuente de materias primas más barata, una fuente de maquinaria más barata. Eh, ¿Qué es lo que trata de pensar eh, la última tabla? Las tres tablas finales eh, lo que muestran es que la competencia presiona a los empresarios a innovar. Y ustedes dicen, Rita no parece muy innovadora. Mucho cuidado con Rita. Rita es una persona que ha encontrado un mercado nuevo para un producto existente y en ese sentido sí es innovadora. Así lo han dicho desde Schumpeter a esta parte en los últimos 100 años la mayoría de los economistas. Innovar no es engrasarse las manos produciendo con la línea de ensamblado Henry Ford o el nuevo aparatito tecnológico de Apple con Steve Jobs. Está bien, eso sí es innovar, pero no solamente eso, también Rita es innovadora. Pero ustedes tienen acá un ejemplo que me encanta porque me gusta la música. Herbert como von Karajan tiene oído absoluto y Ehudi como Menuhin, el gran violinista, también tiene perfect pitch, el oído ese de los genios, no el mío. Mi madre es pianista y yo me llamo Juan Sebastián por Bach, pero tengo dos piedras, una en cada oído. Eh, Keith como Jarrett también tiene oído absoluto. ¿Qué pasa? No pueden escuchar música en los aparatitos que escuchamos nosotros. En la radio portátil, por ejemplo, no pueden escuchar música. Eh, Necesitan, no sé, la tecnología de Bang Olufsen, que es una tecnología danesa de equipos de música muy sofisticado que cuestan miles y miles de dólares. Pregunté en los años 90 en Berlín, en la casa de Bang Olufsen, y costaban $50.000. Son equipos de música tremendamente innovadores para este tipo de personas, no sé, para Charly García en Argentina. Eh, bueno, ¿qué hacen los empresarios? Permiten que el archipiélago de islas independientes, de personas que se ignoran mutuamente, tienda a estar vinculado, ¿no? Tiende a estar vinculado. Cuanto más empresarialidad, más vinculación. Bueno, este es el mapa de Internet. Ustedes le sacan a los empresarios, a los Google, a los Facebook, a los Amazon, etcétera, eh, le sacan a los empresarios al mapa de Internet y se convierte en un conjunto de puntitos separados, ¿no? En el archipiélago de islas independientes. Por eso, tan importante la empresarialidad. Sé que tengo que ir terminando, Agustina, ¿así es? Tenés unos minutos más, unos 10 minutos podés seguir, si Mira, querés. voy a terminar con una discusión de esto que mencionamos previamente de Mises.
el empresario es la driving force de, del todo el sistema de mercado completo, the whole market system, dice Mises, ¿no? ¿Será así, profesor Mises? Kirchner dice, la empresarialidad y la competencia son dos lados de una misma moneda. La actividad empresarial es siempre competitiva y la actividad competitiva es siempre empresarial. Mises le dirigió la tesis doctoral a Israel Kirchner, eh, el tercer rabino más importante de New York. Eh, Vive, gracias a Dios, Israel Kirchner, tiene 93 años. Y dice Kirchner, cuando afirmamos que la actividad puramente empresarial es siempre competitiva, declaramos que, con respecto a la actividad puramente empresarial, no puede existir obstáculo posible a la libertad de entrada. ¿Qué está diciendo Kirchner? ¿Está contradiciendo a Mises? No, lo que está diciendo es que la empresarialidad a la que refiere Mises es la del empresario que promueve la eficiencia, y esto sucede cuando existe presión competitiva. Por eso está precisando, Mises y Kirchner ambos se preocupan porque no existe una palabra en la que confluyan las dos. Porque ustedes dicen competidor, ¿no es empresario y competencia? No tengo claro, porque eh, si vamos al súper y estamos frente a una góndola donde queda una unidad de la yerba mate que consumimos y somos dos los que la queremos, vamos a competir entre dos consumidores. Podemos ser competidores consumidores, competidores trabajadores, competidores ahorristas. Entonces, no hay una palabra en la que confluyan ambos. Si a ustedes se les ocurre, yo les agradezco la palabra. Eh, ¿Qué están diciendo Mises y Kirchner? Si hay competencia, la economía de mercado, bueno, redunda en mayor eficiencia. Si ustedes quieren, un economista clásico diría en más creación de riqueza, en, bueno, en menos pobreza, eh, como decimos insistentemente en el libro con Luciano Villegas, pagan los pobres. Eh, pero quiero terminar con esta definición del libro Constitution of Liberty de Hayek, Los Fundamentos de la Libertad. Leo la definición de Hayek. La libertad es esencial para dar cabida a lo imprevisible e impronosticable. La necesitamos porque hemos aprendido a esperar de ella la oportunidad de llevar a cabo muchos de nuestros objetivos. Puesto que cada individuo conoce tan poco y en particular, dado que rara vez sabemos quién de nosotros conoce lo mejor, confiamos en los esfuerzos independientes y competitivos de muchos para hacer frente a las necesidades que nos salen al paso. Alguien puede decir, es una definición 100% utilitarista, este Hayek era un desgraciado, no valora la libertad en sí misma, lo hace en otros lugares, no se preocupen, no se preocupen. Pero ¿qué nos está diciendo Hayek? Tenemos un problema con la mugre de los ríos y de los lagos y de los océanos. Eh, Tenemos un problema medioambiental. ¿Qué es mejor? ¿Darle la solución al Ministerio de Medio Ambiente y al planificador? ¿O hacer que miles y miles de muchachitos y de chicas jovencitos y no tan jovencitos, biotecnólogos y especialistas en medio ambiente, distintos tipos de ingenieros, quizás millones de estos chicos encuentren soluciones? Por ejemplo, encontraron una bacteria que come el plástico y lo degrada en lugar de 250 años, en 25 años. Desarrollaron un alga que come el plástico y degrada mucho más rápido el plástico. Lamentablemente el alga consume mucho oxígeno y termina afectando a la fauna de abajo del agua. Tenemos un problema ahí de desarrollo, pero vamos en camino. Digo, eh, todos sabemos el nombre de Greta, la muchachita enojada que, que nos retó porque estábamos destruyendo el planeta. Y no pasa nada, todo bien con la muchachita. Miren qué raro, no conocemos el nombre del, la emprendedora o el emprendedor que desarrolló la isla de plástico del Océano Pacífico para capturar plástico
y llevarlo al reciclado con un sistema de barcazas. Caramba, ¿será que a veces nos alarma demasiado la mala noticia y la prensa amarilla y dejamos de lado lo que pueden hacer los esfuerzos descentralizados de millones y millones de nuestros conciudadanos de este planeta? Espero que esta reunión sirva para pensar más en esto último, eh, y no vamos a maltratar a nadie como Greta. Gracias a todos. Muchas gracias, Sebastián.